Esta noche vamos a hablar de una pregunta que la mayoría de las personas carga en silencio. Una pregunta susurrada en funerales. Sentida en habitaciones vacías. Pensada tarde en la noche cuando la casa queda en silencio. ¿Cuánto tiempo permanece un alma en la tierra después de la muerte? Tal vez has escuchado a alguien decirlo con seguridad, todavía están aquí con nosotros. Tal vez has sentido algo después de que un ser querido falleció, una presencia, un momento, un sueño demasiado real como para descartarlo. Tal vez te has preguntado si los muertos se quedan, observan, visitan o permanecen cerca hasta que están listos para seguir adelante. La cultura tiene respuestas para esto. Las películas tienen respuestas. Las tradiciones tienen respuestas. Sistemas de creencias enteros están construidos alrededor de la idea de que el alma permanece cerca, flotando, observando, protegiendo, enviando señales. Pero esta noche no vamos a construir la verdad sobre historias. Porque cuando se trata de la muerte, el consuelo por sí solo no es suficiente. Solo la verdad puede cargar el peso de la eternidad. Esta pregunta importa más de lo que la gente se da cuenta. No solo porque has perdido a alguien, sino porque un día esta pregunta dejará de ser teórica. Un día será tu último aliento, tu último momento, tu alma saliendo del tiempo. Y el verdadero asunto no es solo cuánto tiempo se queda un alma. Es a dónde va un alma. La Biblia no habla de la muerte de manera vaga. No deja espacio para especulación interminable. Habla con claridad, a veces consoladora, a veces sobria, siempre verdadera. Y lo que la Escritura revela sobre el momento después de la muerte desafía mucho de lo que el mundo asume. Confronta la superstición. Expone el engaño. Y vuelve a encuadrar el duelo alrededor de algo mucho más fuerte que espíritus que se quedan. Así que quédate conmigo. No porque esto sea misterioso, sino porque esto es eterno. Lo que crees acerca de la muerte moldea cómo lloras, cómo vives y cómo te preparas para lo que viene después. Y cuando Dios habla sobre la eternidad, su palabra no es opcional. Es definitiva. El duelo tiene una manera de abrir puertas que nunca tuvimos la intención de desbloquear. Cuando golpea la pérdida, la lógica se debilita. La mente busca desesperadamente alivio, tranquilidad, cualquier cosa que pueda suavizar el dolor de la separación. En ese espacio frágil, ideas que normalmente serían cuestionadas de pronto se sienten reconfortantes. Y el consuelo, cuando no se examina, puede reemplazar silenciosamente a la verdad. Esto no es un fracaso de la fe. Es una respuesta humana al dolor. Cuando alguien que amamos muere, el vacío no es solo emocional, es existencial. La ausencia se siente incorrecta. Final. Insoportable. Y entonces el corazón busca formas de mantener viva la conexión. Una señal. Un sueño. Una presencia. Una sensación que diga, en realidad no se han ido. Esa creencia puede sentirse sanadora. Pero la Escritura nos advierte que no todo lo que se siente reconfortante es seguro. Dios entiende el duelo más profundamente que nosotros. No es indiferente a la pérdida. La Biblia está llena de luto, lágrimas y lamento crudo. Y aún así, en esas mismas páginas, Dios traza de manera consistente una línea, una destinada a proteger, no a castigar. Porque el duelo crea vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad atrae voces. Cuando la verdad duele, el engaño a menudo se presenta con suavidad. No llega con terror. Llega con familiaridad. Con tranquilidad. Con la promesa de una conexión continua sin rendirse a la finalidad de la muerte. Por eso Dios habla con tanta claridad sobre los muertos. No para robarnos el consuelo, sino para anclarnos en una esperanza que no puede engañar. El peligro no está en hacer preguntas después de una pérdida. El peligro está en construir creencias sobre sentimientos en lugar de revelación. Cuando el duelo se convierte en el lente a través del cual interpretamos lo invisible, corremos el riesgo de confundir ecos emocionales con realidad espiritual. La Biblia nunca nos dice que reprimamos el duelo. Pero tampoco nos dice que dejemos que el duelo redefina la verdad. Dios sabe que el falso consuelo retrasa la sanidad. Mantiene el corazón atado a lo que no puede regresar, en lugar de anclado en lo que ha sido prometido por delante. Y ese retraso importa, no solo emocionalmente, sino espiritualmente.
Porque cuando las personas creen que los muertos se quedan, observan o se comunican, no solo lloran de manera distinta, viven de manera distinta, escuchan de manera distinta, interpretan experiencias de manera distinta. Se abren a explicaciones contra las cuales la Escritura advierte explícitamente. Por eso Dios insiste en la claridad en momentos de pérdida. No porque sea duro, sino porque es protector. Él sabe que el duelo, si queda sin verdad, se convierte en una puerta hacia la confusión en lugar de la paz. Y la paz construida sobre ilusión no puede durar. Solo la verdad puede cargar el peso del duelo sin derrumbarse. La idea de que los muertos permanecen cerca está en todas partes. Aparece en películas donde los seres queridos se quedan como guardianes. En programas de televisión donde los espíritus caminan por pasillos familiares. En libros y canciones que prometen que quienes se van nunca se van del todo. Incluso en el lenguaje cotidiano, la gente lo dice casualmente: te están cuidando. Todavía están con nosotros. Con el tiempo, la repetición convierte la suposición en creencia. Lo que comienza como metáfora se convierte lentamente en teología. Y como suena suave y tranquilizador, rara vez se cuestiona. La idea ofrece continuidad en lugar de ruptura, presencia en lugar de ausencia. Le dice al corazón que llora que la muerte no separó por completo lo que el amor una vez sostuvo unido. Pero la familiaridad no equivale a la verdad. La Biblia nunca construye doctrina sobre lo que se siente reconfortante. Construye doctrina sobre lo que Dios revela. Y cuando la Escritura habla sobre la muerte, lo hace con una claridad que contrasta con fuerza con la narrativa del mundo. La historia del mundo dice que el alma se queda. La historia de Dios dice que el alma parte. La historia del mundo dice que los muertos permanecen activos entre los vivos. La historia de Dios dice que hay un límite que no se cruza. La historia del mundo deja espacio para señales, visitas y mensajes. La historia de Dios insiste en separación hasta la resurrección. Esta diferencia importa porque la creencia moldea la interpretación. Cuando alguien cree que los muertos permanecen cerca, cada experiencia inusual se convierte en un posible encuentro. Un sonido en la casa. Un sueño vívido. Una sensación repentina de presencia. Incluso la coincidencia adquiere significado espiritual. Y una vez que ese marco se adopta, se vuelve difícil distinguir la memoria emocional de la realidad espiritual. La Escritura nunca niega que ocurran experiencias. Lo que niega es la conclusión que a menudo les atribuimos. Dios no le dice a su pueblo que los muertos permanecen para consolarlos. En cambio, los señala hacia adelante, hacia la resurrección, hacia el reencuentro, hacia su propia presencia como fuente de paz. El consuelo que Él ofrece está arraigado en promesa, no en proximidad. La versión del mundo del consuelo mantiene vivo el pasado. El consuelo de Dios prepara el corazón para el futuro. Por eso la Escritura advierte repetidamente contra adoptar las creencias circundantes, incluso cuando parecen inofensivas. Dios sabe que cuando las personas difuminan la línea entre los vivos y los muertos, no solo malentienden la muerte, malentienden la esperanza. La esperanza no es que los muertos nunca se fueron. La esperanza es que la muerte no tiene la última palabra. La historia del mundo suaviza la muerte negando su finalidad. La historia de Dios confronta la muerte de frente y luego la vence mediante la resurrección. Una evita el dolor temporalmente. La otra lo redime eternamente. Y esa diferencia lo es todo. Cuando la Biblia habla sobre la muerte, no habla de manera vaga. No describe una temporada de vagar. No sugiere un periodo transicional de observación. No implica que el alma se quede sin saber dónde pertenece. En cambio, la Escritura describe la muerte como un momento de separación y luego de movimiento. Desde el principio, la Biblia presenta la vida humana como una unidad de cuerpo y aliento. El cuerpo formado de la tierra. El aliento dado por Dios. Y cuando ocurre la muerte, esa unidad se rompe. El cuerpo vuelve al polvo, y el aliento, lo que la Escritura a menudo llama el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. No hay indicio de demora. Ninguna sugerencia de flotar. Ningún espacio descrito para asuntos sin resolver. El lenguaje de la Escritura es decisivo. La muerte no es un botón de pausa. Es una transición. Inmediata, irreversible y profundamente consecuente.
Esta claridad se vuelve aún más marcada en las palabras del propio Jesús. Cuando él habla de la muerte, no describe almas merodeando lugares familiares. Habla de destino, de ser reunidos, de estar con Dios o separados de Él. Usa imágenes de puertas que se cierran, de viajes completados, de cuentas saldadas. En una de sus enseñanzas más sobrias, Jesús describe a dos hombres que mueren el mismo día y que de inmediato se encuentran en dos estados de existencia muy distintos. Hay conciencia. Hay memoria. Hay identidad. Pero no hay cruce de regreso. No hay vagar entre los vivos. No hay retorno a espacios terrenales. La separación es total. Por eso la Escritura habla de la muerte como algo que fija el estado de una persona. No porque Dios sea cruel, sino porque el tiempo, nuestro tiempo de elegir, pertenece a esta vida. Una vez que ocurre la muerte, el alma no permanece en una zona neutral esperando claridad. La claridad ya ha llegado. Esta verdad confronta una de las suposiciones más comunes que las personas cargan, que el alma necesita tiempo para ajustarse. La Biblia nunca dice eso. Lo que dice, en cambio, es que el alma entra inmediatamente en la realidad hacia la cual se ha estado moviendo todo el tiempo. La muerte revela, más que reconfigura, la dirección de una vida. Por eso la Escritura habla con urgencia acerca de hoy. No porque Dios sea impaciente, sino porque la eternidad es decisiva. El momento después de la muerte no está lleno de confusión, está lleno de conciencia. Y esa conciencia no está orientada hacia el mundo de los vivos, sino hacia la presencia o la ausencia de Dios. Esto puede sentirse duro, pero también es profundamente esclarecedor. Porque si los muertos no se quedan aquí, entonces el duelo no necesita complicarse por el temor de ojos que observan o espíritus que permanecen. Y la esperanza no necesita anclarse en una proximidad imaginada. La esperanza puede anclarse donde la Escritura la coloca. En las manos de Dios. En la promesa de Dios. En el futuro de Dios. Si la Escritura es clara en que el alma parte en la muerte, entonces la siguiente pregunta surge de manera natural. Si no se quedan, si no permanecen cerca, si no regresan, entonces, ¿qué pasa con todas las historias? ¿Qué pasa con las experiencias que la gente jura haber vivido? Los momentos que se sienten demasiado vívidos, demasiado personales, demasiado precisos como para descartarlos como imaginación. Aquí es donde la palabra de Dios se vuelve especialmente importante, porque no responde emocionalmente. Responde de manera decisiva. Cuando la Biblia aborda el destino de los muertos, habla en términos de finalidad. Describe la muerte como el fin de la participación terrenal. Los muertos no continúan proyectos. No observan eventos. No intervienen. No regresan a visitar lugares o personas. La Escritura enfatiza repetidamente que el ámbito de los vivos y el ámbito de los muertos están separados por un límite que Dios mismo establece. Este límite no es arbitrario. Existe para preservar el orden. La Biblia presenta de manera consistente a Dios como un Dios de distinción, luz y tinieblas, vida y muerte, cielo y tierra. Cuando esas distinciones se difuminan, sigue la confusión. Y la confusión nunca es neutral. Siempre beneficia a algo distinto de la verdad. Por eso la Escritura no deja espacio para la idea de almas errantes. Los muertos son descritos como descansando, esperando, siendo guardados, no vagando. Su conciencia no está dirigida hacia los asuntos terrenales, sino hacia su estado eterno. Los vivos, de la misma manera, son instruidos a mantener su atención fija hacia adelante, no hacia atrás. Hay una razón para esto. Si las almas permanecieran entre nosotros, la muerte perdería su significado. El juicio se pospondría. La urgencia se desvanecería. La seriedad de esta vida como el lugar de decisión se erosionaría. Y la esperanza de la resurrección sería reemplazada por algo mucho más pequeño, un consuelo temporal arraigado en ilusión. Dios no ofrece ilusión. Él ofrece una esperanza que puede soportar la verdad. Por eso la Escritura habla con tanta firmeza acerca de que los muertos no tienen más papel en los asuntos terrenales. No para minimizar sus vidas. No para negar el amor. Sino para proteger a los vivos de colocar su confianza donde no debe estar.
Cuando la Biblia dice que los muertos no saben nada de lo que sucede debajo del sol, no está disminuyendo su valor. Está estableciendo un límite que evita que el duelo se convierta en obsesión y que la memoria se transforme en desvío. La respuesta de Dios no es vaga. Las almas no vagan por la tierra. No porque Dios sea distante, sino porque Dios tiene un propósito. Los muertos están sostenidos por Él, no liberados para vagar entre los vivos. Y esa verdad, aunque confronta, está destinada a traer paz. Porque si Dios los sostiene, entonces no están perdidos. Y si Dios los sostiene, entonces no necesitamos buscarlos aquí. Una vez que la Escritura elimina la idea de que las almas humanas permanecen en la tierra, queda una pregunta incómoda. Si los muertos no están aquí, entonces, ¿qué explica las experiencias que la gente tiene? Porque la Biblia no niega la existencia de lo invisible. No descarta los encuentros espirituales como imaginación o superstición. De hecho, toma el mundo invisible más en serio que la mayoría de las personas modernas. Lo que la Escritura rechaza no es la realidad de la actividad espiritual, sino la suposición de que toda actividad espiritual proviene de Dios o de seres queridos fallecidos. La Biblia presenta un orden espiritual estructurado. Está Dios. Hay ángeles que le sirven. Y hay espíritus que se le oponen. Y ninguno de ellos está confundido sobre su identidad. Las almas humanas no vagan libremente entre reinos. Pero otros seres espirituales sí se mueven dentro de los límites que Dios permite. Y la Escritura advierte repetidamente que algunos de esos seres son engañosos por naturaleza. Aquí es donde el peligro se vuelve real. Cuando alguien cree que los muertos pueden regresar, comunicarse o permanecer cerca, sin saberlo abre un espacio interpretativo para el engaño. No porque sea tonto, sino porque está de duelo, tiene curiosidad o busca tranquilidad. El engaño rara vez se anuncia como amenaza. A menudo llega como familiaridad. Una voz que suena conocida. Una presencia que se siente reconfortante. Un mensaje que afirma en lugar de confrontar. La Biblia advierte que hay espíritus que imitan la luz, que se presentan como guías, ayudadores o mensajeros. Su objetivo no siempre es el terror. A menudo es la confianza. Y una vez que la confianza se establece, la verdad se vuelve negociable. Por eso la Escritura prohíbe estrictamente buscar contacto con los muertos. No porque tal contacto sea imposible, sino porque es peligroso. Dios no prohíbe lo que no existe. Prohíbe lo que conduce a su pueblo lejos de Él. Cada advertencia en la Escritura acerca de consultar espíritus, médiums o voces más allá de Dios mismo está arraigada en protección, no en control. El mundo invisible es real, pero no es neutral. Y el lugar más seguro para los vivos no es la curiosidad, sino la obediencia. No la exploración, sino la confianza en lo que Dios ya ha revelado. Si el consuelo viene de una fuente contra la cual Dios advirtió, entonces no es consuelo en absoluto. Es desvío. Y el desvío en asuntos de eternidad siempre tiene un costo. Si alguna vez hubo un momento en la Escritura que expuso el peligro de cruzar límites que Dios estableció con claridad, está en los últimos días del rey Saúl. Para este punto de su vida, Saúl estaba desesperado. Dios se sentía en silencio. El enemigo avanzaba. El miedo apretaba su agarre. Y en lugar de esperar en obediencia, Saúl buscó ayuda prohibida. Él conocía la ley. Incluso la había hecho cumplir. Había expulsado a los médiums y espiritistas de la tierra porque Dios había prohibido explícitamente buscar a los muertos. Saúl entendía el límite. Pero la desesperación tiene la manera de adormecer la convicción. Así que lo cruzó. Disfrazado y con miedo, Saúl fue a una médium y le pidió que invocara al profeta Samuel. Lo que sucede después ha sido debatido, dramatizado y mal usado durante siglos, pero el mensaje que la Escritura entrega es inconfundible. Esto no fue consuelo. Esto fue juicio. El encuentro no trajo paz. No trajo tranquilidad. No trajo claridad para el futuro. Trajo confirmación de lo que Saúl ya sabía, que había salido de la protección de Dios, y las consecuencias ahora eran inevitables. Ya sea que Dios permitiera que Samuel apareciera para juicio, o que el encuentro expusiera el engaño que Saúl invitó, el resultado es el mismo. Saúl no recibió guía, ni estrategia, ni esperanza.
Solo confirmación de pérdida. Esta historia no está incluida para provocar curiosidad. Está incluida como advertencia. El error de Saúl no fue ignorancia. Fue escoger alivio por encima de obediencia. Buscó información cuando Dios quería confianza. Quiso certeza cuando Dios requería rendición. Y al abrir una puerta que Dios había cerrado, invitó oscuridad a un momento que exigía fe. La Escritura no presenta este evento como neutral ni instructivo para la exploración espiritual. Lo presenta como trágico. El miedo de Saúl lo empujó hacia lo que Dios había prohibido, y el resultado no fue sabiduría oculta, sino consecuencia irreversible. Por eso la Biblia no entretiene un interés casual en contactar a los muertos. No lo presenta como curiosidad inofensiva. Lo presenta como rebelión nacida del miedo. Dios no prohíbe estas prácticas porque Él retenga la verdad. Las prohíbe porque conducen lejos de Él. Y la historia de Saúl permanece como recordatorio permanente. Cuando Dios se siente en silencio, la respuesta no es buscar otras voces. Es esperar. Después de recorrer todo lo que la Escritura cierra, es importante quedarnos con lo que abre. Porque la Biblia no quita el falso consuelo sin ofrecer algo mucho más fuerte en su lugar. Para quienes pertenecen a Cristo, la muerte no es una desaparición. No es un desvanecerse hacia la sombra. Y no es una media existencia persistente atada a los lugares y personas que se dejan atrás. Es llegada. El Nuevo Testamento habla de la muerte del creyente con una confianza que resulta casi impactante cuando se la coloca frente a nuestro miedo. Describe la muerte no como pérdida de conciencia, sino como presencia. No como confusión, sino como claridad. No como vagar, sino como ser reunidos. Cuando Jesús hablaba a quienes enfrentaban la muerte, no les dijo que permanecerían cerca de sus seres queridos. Les dijo que estarían con Él. Esa promesa reencuadra todo. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Esa sola afirmación desmantela la idea de almas permaneciendo en la tierra. La presencia tiene una dirección. Tiene un destino. Y para el creyente, ese destino no es volver aquí. Por eso la iglesia primitiva no lloraba de la misma manera que el mundo. Aún así lloraban. Aún así se lamentaban. Aún así sentían el dolor de la separación. Pero debajo de ese dolor había una certeza que cambiaba la forma del duelo. Sus seres queridos no estaban flotando. No estaban observando. No estaban atrapados entre mundos. Estaban sostenidos. Sostenidos en la presencia de Cristo. Sostenidos en una paz que no dependía de asuntos pendientes. Sostenidos en una realidad que no requería regresar a la tierra para consuelo o cierre. Esta esperanza no es más pequeña que la versión del mundo. Es infinitamente más grande. La idea de que los muertos permanecen aquí intenta suavizar el duelo reduciendo la eternidad a algo familiar. Dios hace lo contrario. Expande la esperanza más allá de lo que ahora podemos imaginar. Ancla el consuelo no en proximidad, sino en promesa. Los creyentes no están más cerca de nosotros porque se quedan. Están más cerca de Cristo. Y eso es mejor. Porque Cristo no está limitado por la distancia. No está restringido por la muerte. Y no está separado de nosotros por la tumba. Nuestra conexión con los que han muerto en Él no se mantiene por una presencia imaginada, sino por una esperanza compartida. Nos movemos hacia la misma resurrección. La misma restauración. El mismo futuro donde la muerte finalmente es deshecha. Por eso la Escritura coloca nuestros ojos hacia adelante. No porque el pasado no importe, sino porque el futuro está garantizado. En algún punto, toda conversación sobre la muerte llega a un cruce. Hasta ahora, hemos hablado de lo que no sucede. Hemos quitado ideas que se sienten reconfortantes pero no están respaldadas por la Escritura. Hemos aclarado a dónde no van las almas y qué límites Dios ha establecido. Pero la Biblia nunca aborda la muerte solo para satisfacer curiosidad. Aborda la muerte para despertar urgencia. Porque la pregunta más importante no es si las almas se quedan. Es si las almas están listas. La Escritura trata de manera consistente esta vida como el lugar de la decisión. No ensayo. No vista previa. Decisión. Las elecciones hechas aquí no se revisan después. La muerte no reabre puertas.
Revela hacia donde el corazón ya se estaba inclinando. Por eso la Biblia habla del juicio sin dudar.